Muy buenas noches a todos los maestros y a las maestras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, donde vamos a desarrollar la unidad temática número 1 que corresponde al módulo número 2, ¿no? Si durante la presentación hay alguna consulta, alguna duda, pueden realizarla para ir respondiendo, ¿no? Bueno, el módulo que empezamos hoy es el módulo número 2, que corresponde al aprendizaje dinámico recreativo de la aritmética y operaciones. Durante el transcurso de las 4 unidades temáticas que consta el módulo, vamos a ir desarrollando actividades, estrategias, y vamos a ver los recursos didácticos relacionados a los contenidos de aritmética y operaciones. Bueno, empezamos con la unidad temática número 1. Nociones numéricas, operaciones aritméticas y resolución de problemas. Dentro de ellos tenemos algunas estrategias y recursos, ¿no? Hablamos de noción de número. También hablamos de recursos, ¿no? Términos que en matemáticas se utiliza bastante, ¿no? Y principalmente el área de la aritmética. Entonces, todo lo que está relacionado con lo que son números y las operaciones, vamos a desarrollarlo en esta unidad, en el módulo en realidad, ¿no? En todo el módulo 2. Y partimos entonces de la unidad temática número 1, donde vamos a ir comprendiendo algunos aspectos principalmente, ¿no? De la noción de número, ¿no? Cómo introducimos a los estudiantes a este entendimiento, ¿no? Cómo va a comprender o cómo puede comprender, cómo es fácil para el estudiante comprender la noción de número, ¿no? Que bueno, este signo, un signo que representa el número y significará una cantidad también, ¿no? Entonces son términos, son conceptos que se utiliza bastante en matemática, que están relacionados con los números, ¿no? Acá vemos algunos recursos, ¿no? Algunos recursos que son útiles también para poder desarrollar lo que son las operaciones aritméticas, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo uno por uno qué material, qué recurso didáctico podemos utilizar. Acá tengo una situación didáctica, ¿no? Bueno, un problema, ¿no? Un problema donde la situación es la siguiente, ¿no? Dice, la maestra dialoga sobre el caso de Manuel, ¿no? Y lo presenta como una situación. En estas vacaciones la mamá de Manuel le ha encomendado una tarea importante. Manuel tiene que cuidar y dar alimento a sus animales, entre conejos y gallinas. A fin de mes de febrero, la mamá los venderá, ¿no? Para comprar sus útiles escolares. Manuel observa que hay una diferencia entre los conejos y las gallinas. Los conejos tienen 4 patas y las gallinas 2 patas. De esta situación problemática, los estudiantes y la maestra plantean el siguiente problema, ¿no? Tenemos entonces ahí una situación, ¿no? Una situación de una granja, de una crianza de animalitos, ¿no? En este caso, gallinas y conejos, ¿no? Bueno, a partir de esta situación, entonces planteamos una situación problemática, ¿no? Dice, en el patio de su casa, Manuel cría gallinas y conejos. Actualmente tiene 12 animales, ¿no? Tiene 12 animales, entre gallinas y conejos, ¿no? Si en total cuenta 34 patas, ¿no? 34 patas, en total, ¿no? De todos sus animalitos.
La pregunta, ¿cuántos conejos habrá? Y otra pregunta, ¿cuántas gallinas hay? ¿No? Entonces, tenemos esta situación, ¿no? Tenemos datos que corresponden a los animalitos, la cantidad de animales, pero no la diferencia entre ambos, ¿no? Pero también tenemos otro dato, que es la cantidad de patas, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos esta situación problemática? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Nadie? Todos estamos analizando, ¿no? Analizando. ¿Cómo resolveríamos este problema? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Licen, buenas Sí, noches. buenas noches. Adelante, profesora. Hay 5 conejos y 7 gallinas. 5 conejos y 7 gallinas. ¿Cómo deduce esa respuesta? ¿Cómo ha llegado a esa respuesta? A ver. La respuesta está correcta, ¿no? Son 5 conejos y 7 gallinas. Pero ¿cómo hemos llegado a esa conclusión? Dicen, hecho, ¿no? Una ecuación, por ejemplo, X, Y. X sería lo que es el conejo y Y, ¿no? Que son dos en total, dos animales. Luego en la X le he colocado que tiene, el conejo tiene 4 patas. Y en Ya, la Y le he colocado dos porque la gallina tiene dos 2. patas. Ya. Y me ha salido, ¿no? Lo que es las 34 patas. mm, Desde esa ecuación he comenzado, Licen. Ya. Para nosotros podemos utilizar ecuaciones, claro, es más fácil, ¿no? Porque ya tenemos ese conocimiento. Pero con los niños esta comprensión de las ecuaciones va a ser un tanto compleja, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras maneras, ¿no? Con los niños de comprender esta situación. Uno, puede ser a partir de la imagen que tengo ahí, ¿no? Tengo una imagen, ¿no? Que me puede ayudar a dar respuesta, ¿no? Entonces puedo contar ahí los animalitos, ¿no? Puedo contar los animalitos, ¿no? Pero ahí no está la cantidad total de animales. La respuesta está correcta, ¿no? Son 5 conejos y 7 gallinas. Puedo ver ahí 5 conejos, pero solo veo 5 gallinas, ¿no? Entonces estaría faltando otras 2 gallinas más. Entonces, haciendo comparación, utilizando todos los datos que tengo, ¿no? Todos los datos y también, ¿no? Este dato importante, la cantidad de patas entre todos esos animalitos, tiene que dar 34, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras para resolver este problema, ¿no? Como la maestra ha dicho, ¿no? Puede ser a partir de ecuaciones, pero a los niños tenemos que mostrarle otras maneras, ¿no? Tal vez los niños no conocen, bueno, no conocen las ecuaciones, ¿no? La formulación de una ecuación, pero tenemos que mostrarle otra manera, ¿no? Acá dice, la situación didáctica, nos referimos a la anterior, ¿no? Nos lleva a las siguientes interrogantes para reflexionar, ¿no? En el desarrollo de nuestras clases, ¿no? ¿Qué estrategias utilizaríamos para resolver este problema, ¿no? ¿Cómo pudiéramos resolver, ¿no? ¿Con qué elementos o con qué estrategia podemos resolver con los niños? Tengan en cuenta que los niños son de nivel primario, ¿no? Entonces,
¿cómo pudiéramos resolver este problema con los niños? Otro, ¿qué materiales didácticos podríamos utilizar, ¿no?, para resolver este problema, ¿no? ¿Con qué materiales didácticos podemos resolver? Otro, se puede presentar o representar pictóricamente el enunciado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mediante un dibujo puedo representar el enunciado del problema, ¿no?, mediante un dibujo. Otro, ¿crees que te resulta fácil o difícil resolver el problema de forma innovadora? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, acá hablamos de innovación, ¿no? Entonces, innovación, buscamos maneras diferentes, ¿no? Diferentes de plantear el problema y de buscar una solución. Entonces, con los niños lo que vamos a trabajar es justamente ello, ¿no? Entonces, vamos a plantearle acá un elemento, lo que dice, ¿no? Material didáctico, ¿no? Material didáctico. Entonces, habíamos hablado, ¿no?, que a los niños, primeramente, se les introduce los contenidos a partir de algo concreto, manipulable, ¿no?, que ellos puedan tocar, puedan ver, ¿no? Entonces, con este material pueden resolver estos problemas. Entonces, con algo concreto siempre es más fácil, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿no?, hacemos una reflexión en nuestra práctica pedagógica. Este tipo de problemas, ¿cómo lo estamos planteando? ¿Cómo lo estamos resolviendo en nuestras clases, ¿no? ¿Cómo lo estamos resolviendo, ¿no? Aquí una interrogante. ¿Será que nuestras clases están siendo innovadoras, utilizando material didáctico para resolver este tipo de problemas, o solamente utilizamos lo común, ¿no?, la pizarra, y nos vamos directamente a lo abstracto, que son los números y signos, ¿no? Números y signos, ¿no? A partir de ello resuelvo los problemas, claro, ¿no? Entonces, un espacio de reflexión tenemos, ¿no?, a partir de ese problema, nuestra práctica pedagógica. Pasa. Bueno, les decía, ¿no?, vamos a ir comprendiendo y haciendo que nuestros estudiantes entiendan la noción de número, ¿no? Noción de número. Algunos autores nos hablan, ¿no?, de noción de número. Por ejemplo, 2002, el autor Galván, ¿no?, nos dice: la noción de número en el niño se logra a partir de la acción que el niño ejerce sobre los objetos, ¿no? Aquí muy importante, ¿no? El autor nos dice: los niños entienden la noción de número a partir de la manipulación o de la acción con los objetos, ¿no? Entonces, muy importante acá, material concreto, ¿no? Otro autor, Álvarez, 2014, nos dice: los niños comienzan a desarrollar la noción de número a partir de la observación de conjuntos físicos, ¿no? Aquí nuevamente nos habla de ¿qué? De material concreto, ¿no? Material concreto, uso de material concreto. En este caso, la observación del material concreto en agrupaciones o conjuntos, ¿no? Conjuntos físicos. Otro autor, Espejel, 2021, nos dice: la noción de número es un conocimiento funcional al ser una herramienta que permite a las personas actuar en casi todo momento, ¿no?, de su vida. Además, brinda la posibilidad de interpretar fenómenos de manera cuantitativa. Acá lo que nos está diciendo, ¿no?, que mediante el uso y la aplicación del número en la vida cotidiana es como comprende el niño o el estudiante la noción de número, ¿no?, mediante la utilización. ¿Y dónde utilizamos? En distintas situaciones de la vida, ¿no? Distintas situaciones. Algunos elementos muy importantes para comprender lo que es
números, ¿no? Para comprender esta noción de número. Por ejemplo, la clasificación, ¿no? Como nos decía el autor. Agrupamos en conjuntos, ¿no? Objetos físicos que se pueda ver, entonces hace que la comprensión del número sea mucho mejor. Entonces la clasificación es muy importante, ¿no? Clasificación de objetos. Podemos hacerlo por el color, por el diseño, por el tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Clasificación. Otro, la correspondencia, ¿no? Correspondencia, que es muy importante para la noción de número, ¿no? Noción de cantidad también, ¿no? Noción de cantidad. Correspondencia, entonces, correspondencia 1 a 1, correspondencia de una cantidad que representa un número, ¿no? Entonces, muy importante este concepto. La cuantificación también, otro elemento importante, ¿no? Cuando hablamos de cantidades, ¿no? Cantidades de objetos, ¿no? Cantidades de objetos similares, de similar color, de similar tamaño, entonces cantidades, ¿no? Cantidades es un elemento muy importante. La cardinalidad también, otro aspecto importante, ¿no? La cardinalidad. Cuando hablamos de números, este concepto de cardinalidad es bastante utilizado. Ordinalidad también, ¿no? Hablamos del lugar principalmente, ¿no? Lugar que ocupa una determinada persona, ¿no? Ejemplos podemos dar muchos, ¿no? En una competencia, en un juego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá el lugar que ocupa un competidor en un juego, en un deporte, entonces tomamos el concepto de ordinalidad. Seriación, ¿no? Seriación, que está relacionado también con el término de patrón, ¿no? Patrón. Entonces la seriación, una secuencia de objetos que pueden estar relacionados por el color, por el tamaño, por el diseño, ¿no? Por la figura, etcétera, etcétera, ¿no? Seriación. Conteo, ¿no? El conteo. Entonces, para ir comprendiendo lo que es la noción de número, también es muy importante este concepto, ¿no? De conteo. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos esta palabra conteo, ¿no? ¿Qué actividad se realiza, ¿no? ¿Cómo se realiza esta actividad? ¿Con qué podemos realizar, ¿no? Elemento muy importante. Otro también es la inclusión, ¿no? Inclusión jerárquica, especialmente para la comprensión de números. La inclusión jerárquica es muy importante, ¿no? Porque 1 está incluido en 2, 2 incluido en 3, 3 incluido en 4, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos comprendiendo la inclusión, ¿no? La inclusión jerárquica. Otro aspecto también importante es la conservación de cantidad, ¿no? Conservación de cantidad. Cuando hablamos de números, hablamos de cantidades, ¿no? Hablamos de agrupación, hablamos en este caso de conservación de cantidad, ¿no? Entonces tenemos ahí otro elemento importante. Bueno, dentro de todos esos términos que hemos mencionado, que están relacionados con los números, ¿no? Con la comprensión de la noción de número, entonces, una vez que se haya llegado a comprender, tenemos que utilizar este elemento. Utilizamos entonces los números. ¿Y cómo lo utilizamos? ¿Para qué lo utilizamos? ¿No? ¿En qué lo utilizamos? ¿No? Entonces acá vemos un conjunto de operaciones, ¿no? Operaciones aritméticas donde se utiliza este elemento, ¿no? Este elemento de número. En función al signo, al símbolo que le acompaña, vamos a realizar una determinada acción con ese número,
¿no? Vamos a realizar una determinada operación, en este caso, ¿no? En matemática. Entonces, tenemos ahí una gama de operaciones que realizamos, ¿no? Con los números, ¿no? Tenemos por un lado, empezamos, ¿no? Por lo más básico, la suma, la adición, sustracción, resta, multiplicación, división. Entendemos los números primos, ¿no? La divisibilidad, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, fracciones, potenciación y radicación. Entonces tenemos todos estos elementos que bueno, son las operaciones donde utilizamos, ¿no? Donde utilizamos los números y que cada uno tiene sus características también, ¿no? Características, procedimientos que se sigue para poder resolver estas operaciones. Empezamos entonces con la primera operación, ¿no? Que es la suma. Entonces, suma o adición, una operación matemática básica, ¿no? Que combina por lo general dos o más cantidades, ¿no? Para obtener un resultado. Para realizar o para desarrollar este contenido necesitamos emplear algunos materiales, ¿no? Material didáctico que nosotros podemos elaborar o también podemos construir, podemos comprar, ¿no? Podemos idear un material que nos ayude justamente a poder desarrollar estos contenidos, ¿no? Para la suma se plantea estos elementos, ¿no? Dice el maple matemático, ¿no? Entonces el maple, que por lo general es para el uso doméstico, ¿no? Entonces no es precisamente para la enseñanza de la matemática, pero podemos utilizar este elemento en matemática, ¿no? Entonces, donde los espacios que tiene podemos insertar algunos objetos y estos objetos los podemos ir contando y agregando otros. Vamos a ir realizando la operación de la suma, ¿no? En este caso, sumas sin llevar, ¿no? Y otro elemento para también, ¿no? Comprender ese término de llevar, ¿no? De llevar. Entonces, este elemento que está a la derecha, tablero de la suma, me permite entender esta operación, ¿no? De la suma con llevada, ¿no? Entonces, a partir de la decena ya tengo un elemento, ¿no? Tengo un elemento que voy a llevar a agregar a la otra columna de las decenas, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite este elemento poder realizar, ¿no? Y de esta manera voy a comprender mejor lo que es la suma con llevada, ¿no? Entonces, dos elementos que los puedo utilizar. También tengo aquí otros elementos, ¿no? La pizarra didáctica, por ejemplo, ¿no? Donde voy a realizar la operación de la adición utilizando este elemento, ¿no? De las manitos, ¿no? Manitos que puedo elaborarlo de cartón, donde me va a ser útil al momento de representar esas cantidades, ¿no? Los dedos de las manos van a representar esas cantidades. Entonces, un elemento también. Otro, dice el robot sumador, ¿no? Robot sumador, que representa más o menos un robot con elementos, ¿no? Con elementos que van a ir a realizar esta operación, ¿no? De la suma. Entonces, dependiendo de la cantidad que representa mi operación, entonces voy a agregar las pelotitas y al final voy a contar cada una de ellas para tener un resultado total, ¿no? Y por otro lado tengo también las sumas utilizando legos, ¿no? Los bloques, ¿no? Los bloques de los legos que vienen en diferentes colores, ¿no? Que pueden ser útiles para poder desarrollar el contenido de la suma, ¿no?
Entonces, como ven, tenemos bastantes elementos que podemos elaborarnos, que podemos construir, que podemos conseguir para poder enseñar la operación de la suma, ¿no? Algunas actividades para ir reforzando, ¿no? Para ir reforzando este contenido. Tenemos acá, por ejemplo, dice pinta de color rojo el resultado correcto de las siguientes sumas, ¿no? Tengo acá la operación en la parte central de los círculos, ¿no? Por ejemplo, 6 más 5, ¿no? Entonces, estos ejemplos, estas actividades ya son para complementar aquello que se ha comprendido a partir del uso de los materiales didácticos, a partir de una estrategia que haya aplicado, etcétera, etcétera, ¿no? Estas actividades son para reforzar, ¿no?, esos conocimientos. Entonces buscamos el resultado a esa operación. Una vez encontrado, pintamos, ¿no?, de color rojo, dice, ¿no? De color rojo pintamos entonces el resultado a esa operación. Y todos los ejemplos posteriores, ¿no? Actividad 2 dice, completa la siguiente pirámide. La suma de los números de la base da como resultado el número de la parte de arriba. Entonces tenemos triángulos o pirámides, ¿no?, que representan los números sumados de la base. El resultado es el número que está en la cima, ¿no?, o la parte de arriba de la pirámide. Entonces buscamos un número que sumado a 30 me dé 86, ¿no? Lo propio el siguiente, ¿no? Un número sumado a 12 que me da 42, y así sucesivamente, ¿no? Entonces este tipo de problemas o de ejercicios son para reforzar el conocimiento. ¿Y cómo podemos aplicar, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la operación de la suma? Por ejemplo, tenemos una actividad con nuestros estudiantes saliendo. Podemos salir al patio, al jardín que tengamos en la unidad educativa, y realizamos la siguiente actividad, ¿no? La pregunta dice, si hay 4 flores rojas y 3 amarillas, ¿cuántas flores hay en total?, ¿no? Una pregunta que podemos ir resolviendo con elementos que tengamos a disposición, dependiendo del contexto. Podemos salir al jardín, ¿no?, al jardín o al patio de la unidad educativa, donde tengamos elementos para poder realizar este tipo de operación, ¿no?, en este caso de la adición. Pasando a otro elemento, la sustracción, ¿no? La sustracción, bueno, introducimos también a partir de la suma, ¿no? A partir de la suma entendemos que la sustracción es la operación contraria. En lugar de agregar, ¿no?, en lugar de agregar, vamos a quitar, ¿no? Vamos a quitar. Entonces ese es la base para la sustracción, ¿no?, para el entendimiento de la sustracción. Entonces quitar, ¿no?, ese concepto de quitar o reducir, ¿no?, reducir. Bueno, tenemos también operaciones con paréntesis. Bueno, eso ya en la aplicación de la operación, ¿no? En la aplicación de la operación realizamos operaciones con paréntesis, prioridad de las operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Un elemento importante que puede ser desarrollado, que no requiere mucho material, ¿no?, y que me permite comprender lo que es la sustracción o la resta, ¿no? Esto podemos elaborarlo de una caja de zapato de cartón, una caja de cartón con unos huequitos por la parte de arriba, unas pelotitas que representan las cantidades y unos huequitos, y por abajo vamos a ver donde se va a recepcionar todas esas pelotitas, ¿no? Entonces, en este caso, este elemento me permite comprender lo que es la sustracción, ¿no? Entonces, una vez que tengo una cantidad de pelotitas y quiero quitar otras, lo único que voy a hacer es introducir las pelotitas que quiero quitar, que quiero reducir, y el resultado será con los que me quedo sobre el cajón, ¿no? O
sobre la caja de la resta. Entonces es un material sencillo. Para los niños es bastante comprensible el uso de este material y cómo se entiende también, ¿no? Y también la parte divertida, ¿no? Podemos agregar, como ahí tenemos en la imagen, un pequeño martillo para poder introducir las pelotitas y tener la diferencia de cantidades, ¿no? Otros elementos, ¿no? Otros elementos. Hacemos que con los niños siempre tengamos materiales coloridos, materiales divertidos, ¿no? Para poder apropiarse de un contenido. En este caso de la resta, ¿no? Resta. El elemento dice ahí restas divertidas. Entonces tenemos muñequitos con los pelitos, ¿no? De colores. Y vamos a ir realizando esas operaciones que indica también ahí, ¿no? Por otro lado tenemos la recta restadora, de la misma forma, ¿no? Un elemento que me permite justamente realizar la operación, ¿no? La operación en la recta restadora. Y otro elemento es la wincha restadora también, ¿no? Entonces tratamos siempre de que los elementos o los materiales que voy a utilizar tengan ese nombre adecuado a la operación que voy a realizar, ¿no? Entonces estos materiales, estos elementos se puede construir, no requiere mucho material y podemos llevarlo adelante con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces materiales para la resta. Ya una vez que hayamos desarrollado bastantes ejemplos con la operación de la sustracción, pasamos a la parte práctica, ¿no? Reforzar los conocimientos, ¿no? Entonces, estas aplicaciones, bueno, este material, ¿no? Este material me permite justamente hacer eso, ¿no? Permite poder permite reforzar ese conocimiento de la resta, ¿no? De la sustracción. En la parte izquierda tengo ahí, ¿no? Unas operaciones que dice 85 menos 36, por decir, ¿no? 103 menos 56 y así varias, ¿no? Y tengo en la parte central un resultado 47. Entonces consiste en justamente encontrar, ¿no? Encontrar aquella operación que me dé como resultado 47, ¿no? Entonces este resultado lo voy a pintar de color, ¿no? De color azul, ¿no? Entonces ahí está. Esa es una práctica que se puede hacer. Otra también, ¿no? Acá siguiendo la secuencia de números o de operaciones de la resta, debo llegar al resultado final, ¿no? Al resultado final. Entonces voy a ir restando, ¿no? Disminuyendo. 306 menos 15, voy a obtener un resultado. A ese resultado voy a restarle 23, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al final, ¿no? Pasando a otra operación, tengo la operación de la multiplicación, ¿no? Entonces, esta operación vamos a comprender cómo, se va a introducir también, ¿no? Utilizando materiales didácticos, recursos que me permitan que el estudiante vaya a comprender de mejor manera, ¿no? Entonces, muy importante el uso de los recursos materiales, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser mejor comprendido, como mencionan los autores, ¿no? Entonces, los autores mencionan que con los niños la apropiación de un contenido, ¿no? Es mucho mejor cuando se emplea materiales, ¿no? Materiales manipulables, ¿no? Material concreto. Entonces,
para esta operación también es muy importante estos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo comprendemos esta operación de la multiplicación? ¿No? Podemos comprender como sumas sucesivas, ¿no? Entonces, a partir de ello, como ya tenemos apropiado la operación de la suma, entonces va a ser mucho más fácil comprender el concepto de multiplicación mediante sumas sucesivas o repetidas, ¿no? Sumas repetidas también. Entonces, a partir de ello, vamos a ir a reducir esa operación, ¿no? De sumas sucesivas. Entonces, cambiamos el signo, ya no utilizamos el signo de la suma, sino el signo de la multiplicación, y resumimos esa operación algo más pequeña, ¿no? En este caso, en el ejemplo tenemos sumas sucesivas de 8, ¿no? 3 8 sumamos, tenemos 24. ¿Cómo resumimos eso? ¿Cómo reducimos? Entonces, la operación de la multiplicación me permite reducir, ¿no? ¿Cuántos 8 tengo ahí? 3, ¿no? 3 8. Entonces voy a multiplicar esos 3 8 que tengo ahí y tengo como resultado el 24, ¿no? Entonces ahí vamos comprendiendo mejor las operaciones. El ejemplo dice, ¿no? Realizar la siguiente multiplicación, 3 por 5, ¿no? Acá podemos realizar las operaciones, como les decía, ¿no? Utilizando materiales didácticos, ¿no? Materiales didácticos. En este caso, ¿no? Se está utilizando bases de algún material, ¿no? Donde puedan contener las bombillas, ¿no? Las bombillas que van a representar las cantidades, ¿no? Entonces, mediante este material puedo introducir lo que es la multiplicación, el entendimiento de la multiplicación, ¿no? Entonces, este material me sirve justamente para introducir, ¿no? A la multiplicación y comprender principalmente esta operación de la multiplicación. Otros elementos que también puedo utilizar, ¿no? Habíamos visto el maple. Maple se puede utilizar también, esos espacios que contienen me sirven para poder realizar lo que son las operaciones, ¿no? En este caso la multiplicación 2 por 3, ¿no? ¿Cuántas veces se repite el 3, ¿no? Esa cantidad 2 veces, entonces ahí tenemos, ¿no? La multiplicación utilizando el maple. Otro elemento también por la izquierda, ¿no? Que tenemos un tablero de la multiplicación, ¿no? Un tablero de la multiplicación donde en el lado horizontal tenemos números del 1 al 10. En el lado vertical también tenemos los números del 1 al 10, ¿no? Entonces, con esos números vamos a poder realizar nuestro tablero, y a partir de nuestro tablero vamos a poder resolver operaciones de la multiplicación de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y práctica también. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? De reforzamiento. Una vez que se haya comprendido, como las otras operaciones, tenemos que realizar las operaciones, ¿no? Que van a reforzar ese conocimiento, ¿no? Ahí le planteamos una serie de multiplicaciones y los resultados aleatorios, ¿no? Resultados que el estudiante va a poder encontrar una vez resuelto la operación, ¿no? Acá también tenemos, ¿no? La sucesión de números para la comprensión de la multiplicación es muy importante, ¿no? La sucesión de números es bastante importante para comprender, ¿no? Lo que es la multiplicación y justamente, ¿no? La tabla de multiplicar sale de la sucesión de números, ¿no? La sucesión, entonces muy importante ese conocimiento. Pasamos a la división, ¿no?
La división. Bueno, en este caso, ¿no? Tenemos los elementos de la división, los términos de la división, ¿no? Pero antes de quizá de incluso de mencionar los términos, se debe comprender a qué se refiere este término de división, ¿no? División. Entonces desarrollamos este contenido con materiales, con recursos didácticos, para que los niños puedan comprender lo que es este término de división, ¿no? O también de reparto, ¿no? Repartir o distribuir también, ¿no? Entonces son términos que pueden ser sinónimos, ¿no? De la división y pueden ser más comprensibles para los estudiantes, ¿no? El reparto, la distribución, ¿no? Posteriormente se va a utilizar la división como esa palabra, ¿no? Que representa a la operación. Entonces, ¿cómo introducimos a esta operación, ¿no? También, ¿no? Tenemos que mencionar que cada operación tiene su operación inversa, ¿no? Como de la suma es la resta, entonces de la multiplicación también es la división, o viceversa, ¿no? Entonces de la división, la operación inversa es la multiplicación. ¿Cómo deducimos eso? Haciendo una operación contraria a la que nos dice, entonces encontramos el resultado, ¿no? Entonces en este ejemplo tenemos 3 por 4, 12, y haciendo una operación inversa, 12 dividido 4, tengo 3, o también 12 dividido entre 3, tengo 4. Entonces deducimos que es operación inversa, ¿no? De la multiplicación. Un elemento que me puede ser útil para introducir a la división, a esta operación de división, de reparto, de distribución, es este elemento, ¿no? Entonces, acá tengo el material, dice rueda de la repartición, ¿no? Este material es un material didáctico elaborado con cartón reciclable, donde se reparte cada espacio redondo cierta cantidad de bolitas pequeñas, ¿no? Entonces entendemos el concepto de división como reparto, ¿no? Reparto. Entonces tenemos que repartir una cierta cantidad, ¿no? En este caso, en el ejemplo, 24 unidades, ¿no? 24 unidades voy a repartir entre 6, ¿no? Entre 6. Entonces esas 24 unidades voy a ir distribuyéndolas de manera equitativa a todos, ¿no? A esas 6 unidades. Entonces voy a ir repartiéndolas de tal forma que voy a tener el resultado a cuánto les tocó a cada uno, ¿no? Entonces este concepto de reparto es principalmente, ¿no? Para el entendimiento de la división, muy importante. ¿Por qué? Porque el excedente de esa distribución también puedo introducir ya, ¿no? Ya no a las divisiones exactas, sino a las divisiones con residuo incluso, ¿no? Entonces, o con resto, ¿no? Entonces es muy importante el poder comprender de esta manera la operación. Otro elemento que me ayuda también a poder comprender lo que es la división, la casa para dividir, ¿no? Igual, tengo elementos, ¿no? Tengo elementos ahí que representan la cantidad total que voy a distribuir, ¿no? Voy a distribuir. Entonces, en el ejemplo dice 9, quiero distribuir entre 3. Entonces voy a ir colocando cada una de esos elementos, de los 9 elementos, a los 3 espacios que me indica ahí, ¿no? Entonces, si esa cantidad que voy a repartir va a ser el resultado total de la división, ¿no? Actividades de reforzamiento también, ¿no? Tenemos varias actividades, ¿no? Estas actividades de reforzamiento principalmente es para poder apropiarse de mejor manera lo que es la operación de la división, ¿no? Tenemos ahí para completar
entendiendo los términos de la división, ¿no? Los dividendos, divisores, los cocientes, ¿no? Entonces tenemos ahí elementos para completar, espacios en blanco para completar. Más abajo tenemos para encontrar el resultado de esa división, ¿no? 36 dividido 9, 27 dividido 9, 72 dividido 9, 81 dividido 9. Entonces tenemos para practicar, ¿no? Bueno, hasta aquí habíamos revisado las 4 operaciones fundamentales, ¿no? Las básicas principalmente, ¿no? Otro término también importante de comprender es el número primo o los números primos, ¿no? Números primos. ¿Cómo es que entendemos a estos números? ¿Qué características tienen, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Qué características tienen a diferencia del resto de los números, ¿no? ¿Qué característica tiene? Entonces, para ello puedo utilizar un elemento, ¿no? Un elemento que me permite justamente identificar estas diferencias, ¿no? Estas diferencias que encontramos. La criba de Eratóstenes, ¿no? La criba de Eratóstenes entonces me va a permitir identificar dentro de los primeros 100 números cuáles son números primos, ¿no? Pero esto solamente me sirve para identificarlos, ¿no? Para identificarlos. Ya posteriormente tengo que encontrar las características, ¿no? Características que hacen que este número sea número primo, ¿no? Entonces, siguiendo las instrucciones que nos dice acá, entonces voy a poder determinar aquellos números que son números primos, ¿no? El primero dice, se escribe todos los números del 1 al 100, ¿no? Tengo una tabla del 1 al 100 numerado. Marcamos el 1, ¿no? Voy a marcar el 1. Entonces voy a pintarlo, marcarlo, ¿no? El 1. Después todos los múltiplos de 2, ¿no? Todos los múltiplos de 2 excepto el 2, ¿no? Entonces voy a marcar el 4, el 6, el 8, el 10, sucesivamente, ¿no? Todos los múltiplos de 2, excepto el 2, ¿no? Entonces eso no voy a marcar. Siguiente, coloreamos todos los múltiplos del 3 excepto el 3. De la misma forma como hicimos con el 2. El 3 no voy a marcar. Voy a marcar el siguiente múltiplo, que sería el 6, el 9, 12, 15, etc., ¿no? Entonces, múltiplos del 3. Otro. Voy a colorear los múltiplos de 5 excepto el 5. De la misma forma. Entonces, coloreo el 10, 15, 20, etc. Y por último voy a ir coloreando múltiplos del 7 excepto el 7, ¿no? Entonces, excepto el 7 tengo el 14, el 21, 28, 35, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, marcado todos esos números, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener que todos los que no se han marcado, ¿no? Los que no estén pintados, van a ser los números primos. ¿Ya? Los números primos. Todos los que quedan sin marcar, entonces van a ser números primos. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos identificado los números primos, tengo que encontrar las características que lo hacen que ese número sea primo. ¿Qué características tiene? Y todos los números que no están marcados tienen que tener la misma característica, ¿no? La misma característica. Entonces, esta actividad me permite justamente hacer eso, ¿no? Identificar los números primos de menores a 100 y también vamos a ir identificando sus características de esos números. Otro contenido que también es necesario desarrollar en cuanto a operaciones aritméticas es la divisibilidad, ¿no? Divisibilidad. Entonces hablamos de este término, ¿no? División.
¿no? Divisibilidad. ¿A qué se refiere este término de divisibilidad? Entonces, relacionado a la división, ¿no? División. Entonces, la característica de la divisibilidad es que los números, ¿no? Son, primera característica, que tienen que ser divisiones exactas, ¿no? De divisiones exactas, sin resto o residuo, ¿no? Entonces, esa característica tiene que cumplir para que podamos indicar, ¿no? ¿Qué número es divisible entre qué, ¿no? Entre qué otro número? Por ejemplo, los que cualquier número es divisible entre 2 si acaba en 0 o es una cifra par, ¿no? Esa característica tiene. Cualquier número es divisible entre 2 cuando cumple este criterio, ¿no? Cuando acaba en 0 o la cifra es par, ¿no? Entonces ahí tenemos ese elemento que es divisible entre 2. Entre 3, ¿no? Un número es divisible entre 3 cuando cumple estas condiciones. La suma de sus cifras da 3 o es múltiplo de 3, ¿no? Múltiplo de 3. Cuando tenemos múltiplos de 3, tenemos que es divisible entre 3 también, ¿no? Entonces, por la operación inversa, ¿no? Entre 4, entre 5, entre 6, entre 9, entre 10. Entonces, tenemos las características que cumple un número para que pueda ser divisible, ¿no? Para que esa división sea exacta, ¿no? Entonces acá tenemos los criterios, ¿no? Otro término, otro contenido también que es importante, mínimo común múltiplo, ¿no? Para este entendimiento de este concepto, de este contenido, utilizamos las regletas de Cuisinier, ¿no? Utilizamos las regletas justamente porque me permite poder comprender este contenido de una manera mucho más práctica, más sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo calcular el mínimo común múltiplo de 3 y de 4, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando, ¿no? Mínimo común múltiplo. Entonces acá hablamos de múltiplo, ¿no? Entonces voy a primeramente encontrar los múltiplos de esas cantidades. Encuentro los múltiplos de 3, encuentro los múltiplos de 4, ¿no? Entonces, una vez que encuentro esos múltiplos, tengo que fijarme, dice, ¿no? El común entre ambos, ¿no? El común entre ambos. Seguramente en varios lugares voy a encontrar el común, ¿no? Del 3 y del 4. Pero acá tengo otro término que dice el mínimo. El mínimo. Entonces, el primer dato común que encuentre, ese va a representar el mínimo común múltiplo que estoy buscando, entre 3 y 4, ¿no? Entonces, en el ejemplo encuentro los múltiplos de 3, ¿no? Que serían el 3, el 6, el 9, el 12, 15, etc. Múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16, 20, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es el común de ellos? Es justamente representando con nuestras regletas, encontramos que el común es el 12, ¿no? El 12 es el múltiplo común entre ambos y es el mínimo, ¿no? Porque es el primero que encontramos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos representando con nuestras regletas los múltiplos y encontrando el común y el mínimo vamos a poder determinar lo que buscamos, ¿no? El mínimo común múltiplo entre dos cantidades. El máximo, otro término también, otro contenido, ¿no? Máximo común divisor, ¿no? Hablamos ya, en este caso, ¿no? De divisores, ¿no? Divisores. Habíamos hablado ese término en la divisibilidad, en la división, ¿no? Entonces vamos a encontrar divisores de una cantidad, en este caso de dos cantidades.
cantidades, ¿no? Para compararlas ambos, ¿no? Vamos a comparar los divisores de ambos. Por ejemplo, dice los divisores de 12 y los divisores de 18, ¿no? Los divisores entendemos que son aquellos números que no generan resto, ¿no? Son divisiones exactas, ¿no? Entonces, del 12 tenemos divisores del 12, 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Son divisores. Del 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18, ¿no? Entonces, acá lo propio, ¿no? Buscamos el común entre ambos, ¿no? El común. Pero este común tiene que ser el máximo, ¿no? El máximo tiene que ser. Entonces vamos a buscar primeramente el común entre sus divisores, ¿no? Común, pero tiene que ser el máximo, ya no como el anterior, el mínimo, ¿no? Porque el mínimo de divisores siempre va a ser el 1 en todas las cantidades, ¿no? Entonces ese no. Entonces en este caso va a ser el máximo común. Entonces vamos buscando, ¿no? Máximo común divisor. Entre esas dos cantidades tenemos el 1, que puede ser, ¿sí? El 2 también, el 3 también, ¿no? Entonces tenemos ahí el 3 que sería el máximo, ¿no? De los divisores, ¿no? Entre ambos, común, ¿no? Común entre ambos. Entonces, de esa forma es que se va a ir encontrando, ¿no? Perdón, acá estamos confundiendo un poco, ¿no? Entonces, acá vemos la cantidad máxima de divisores, ¿no? Cantidad máxima de divisores. Entonces, acá el común entre ambos, entre el 12 y el 18, el máximo de divisores es el 6, ¿no? El 6 entonces es el máximo de divisores entre ambos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir encontrando, utilizando justamente nuestras regletas, podemos ir formando, ¿no? Los divisores de cada uno y vamos a ir comparando esas cantidades, ¿no? Comparamos esas cantidades entre ambos y vamos a poder determinar los divisores comunes, ¿no? Comunes entre ambos. Una práctica para después desarrollar con nuestros estudiantes, ¿no? Es que por lo general esta forma, ¿no? Esta forma de determinar los mínimos comunes múltiplos, los máximos comunes divisores, ¿no? Para poder encontrar entre dos cantidades o más también. Otro contenido que también introducimos con los números es las fracciones, ¿no? Las fracciones. Para comprender este contenido de fracciones, ¿no? Este término de fracción, utilizamos, ¿no? Elementos didácticos también. Por ejemplo, podemos utilizar las regletas fraccionarias, ¿no? Regletas fraccionarias que representan justamente la parte de un total, ¿no? La parte de un total. Vamos a ir comprendiendo las fracciones de esa manera, ¿no? El total va a ser representado con la unidad. Y ese total puede ser repartido en varias partes. Entonces, esa parte va a ser justamente una fracción del total, ¿no? Una fracción del total. ¿Qué fracción del total? Vamos a poder identificar en cuántas cantidades se ha distribuido, ¿no? Entonces eso va a permitir comprender el concepto de fracción, ¿no? Entonces tenemos regletas, tenemos también los círculos fraccionarios, ¿no? Círculos que representan por lo general y son muy utilizadas en el contenido de estadística, ¿no? De estadística es muy importante el uso de los círculos fraccionarios, ¿no? Entonces, una parte del total. Una fracción representa una parte del total. Algunos ejemplos que podemos utilizar, ¿no? Ejemplos en clase que podemos utilizar
representando lo que son una parte del total, ¿no? O la fracción, ¿no? Del total. Problemas también que se aplican, ¿no? A las fracciones. Entonces, para poder resolver estos problemas tenemos también el uso de elementos. Las regletas nos sirven para poder representar también las fracciones, ¿no? También podemos hacerlo con imágenes, ¿no? Entonces, de tal forma ir comprendiendo estas operaciones de adición, de sustracción, de multiplicación, división, teniendo este elemento, ¿no? La fracción. Otro contenido también es la potenciación, ¿no? Potenciación que vamos a ir comprendiendo como una operación matemática, ¿no? Una operación aritmética con el uso de los números y esta operación que es la multiplicación, ¿no? La multiplicación entonces nos permite poder entender lo que es la potenciación. En realidad la potenciación sería la parte abreviada, ¿no? La parte abreviada de lo que es la multiplicación, ¿no? Entonces la representación abreviada de la multiplicación de un mismo número varias veces, entonces es la potenciación, ¿no? Como en el ejemplo, multiplicar 4 por 4 me da 16 y eso representado en una potencia es 4 elevado a 2, ¿no? Entonces es la representación simplificada o abreviada de la multiplicación de una misma cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la potencia? Podemos utilizar los gráficos principalmente, ¿no? Los zetas, podemos utilizar también el tablero de ajedrez, ¿no? Que representan justamente esa multiplicación de cantidades iguales, ¿no? Cantidades iguales. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De potenciación. Entonces, para ir comprendiendo mejor cómo se representa una potencia, ¿no? Una potencia, entonces tenemos, ¿no? Desde lo más básico, ¿no? 2 elevado a 2, lo que representa un cuadrado de 2 por 2, ¿no? Y lo propio, ¿no? 3 elevado a 2, un cuadrado de 3 por 3, ¿no? Entonces hablamos de potencia como una operación simplificada a la multiplicación. Entonces tenemos también la representación no solo en el plano, ¿no? También tenemos representaciones cúbicas, ¿no? Cúbicas, entonces que se le puede mostrar a los estudiantes, ¿no? En este caso, pequeños cubos que representan esa potencia, ¿no? Elevado a un número 3 que representa el cubo, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces hemos podido desarrollar las operaciones aritméticas, la noción de número, ¿no? Noción de número primeramente, y el uso de esta noción en las operaciones aritméticas, ¿no? Hemos visto bastantes operaciones aritméticas, los cuales hacen uso de este elemento, ¿no? Del número. No sé si hay alguna consulta, alguna duda.